Bendiciones a todos en la iglesia FSR en español particularmente y a todos los hermanos y hermanas que están mirando esto en YouTube. Muchas bendiciones y saludos para todos. Hoy estamos listos y dispuestos a estudiar la palabra de Dios para que cambie nuestras vidas, para recibir esa palabra en nuestros corazones y que esa palabra poderosa haga el cambio que tiene que hacer. Hoy vamos a estar estudiando el libro de los Hechos, capítulo 4, versículos 5 al 14. Amén. Antes de comenzar vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por otro día más, Señor. Te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad, porque tú eres bueno, Señor. Y también por tu gran paciencia, porque la mayoría de las veces nos quedamos cortos de la marca, Señor. Gracias por tu gran paciencia, porque eres lento en la ira y grande en misericordia, Señor. Te entregamos esta enseñanza, Señor, que sea para la gloria de tu nombre, para la edificación de tu iglesia, Señor, y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Anteriormente, usted lo puede mirar en YouTube, nos dimos cuenta que servir a Jesús le trajo consecuencias a los apóstoles. Y estamos hablando, cuando estudiamos el capítulo 3 del libro de los Hechos, al final, cuando ellos sanan a una persona, eso les trajo grandes consecuencias, ¿no? Sufrieron consecuencias por predicar el Evangelio, sufrieron consecuencias por sanar a este hombre. Y las repercusiones siguen en capítulo 4, que vamos a empezar a leer. Hay un dicho en el mundo que dice, lo que se sabe no se pregunta. Y vamos a ver a continuación que los ancianos, gobernantes y escribas que estaban ahí actúan como que Jesús nunca había pasado por ahí, como que Jesús nunca había existido. Entonces vamos a leer lo que dice. Hechos 4, versículo 5 en adelante. La palabra de Dios dice así. Y sucedió que al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas. Estaban allí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Y habiéndolos puesto en medio de ellos, les interrogaban, ¿con qué poder o en qué nombre habéis hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo. Vemos que aquí en Hechos 4:8, se lo voy a repetir varias veces, que es muy importante lo que dice acá. Dice, Pedro lleno del Espíritu Santo. No era Pedro de todos los días, no era Pedro que va al trabajo, no era Pedro, no, Pedro lleno del Espíritu Santo. Les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo. Si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros, los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Vemos que Pedro no le faltaban agallas para apuntar y acusar, y en otras en definitivas cuentas estaba diciendo la verdad. Ellos fueron causantes, uno de los causantes de la crucifixión de Jesús. Recordemos que todo el mundo
siempre apunta al pueblo hebreo, no, ellos fueron los que crucificaron, no, también el mundo gentil representado por los romanos fue culpable también de la muerte de Jesús. O sea que todo el mundo lo condenó, no solo su propia gente, sino que también los representantes del Imperio Romano, porque ellos tuvieron la oportunidad de declarar a Jesús inocente, porque él no rompió ninguna regla romana. Bien podían haber dicho, él es inocente de acuerdo a las reglas romanas y liberarlo. Pero no fue así, por razones políticas, por quedar bien con los hebreos. Las autoridades romanas decidieron condenarlo también. Entonces no cae solamente la responsabilidad de la crucifixión de Jesús sobre los judíos solamente, sino sobre el resto del mundo. Pero sí, ellos fueron parte, ellos tuvieron gran responsabilidad y al final se les da a escoger entre Barrabás y Jesús y ellos cogen a Barrabás. Entonces sí, Pedro tiene agallas para apuntar a estas personas, estos líderes religiosos que eran capaces de decir apedréalo y no más Pedro. Entonces vemos que les canta sus verdades y le dice las cosas como son. Pedro pone el dedo en la llaga una vez más. Confronta a estas autoridades corruptas. Y le recuerda lo que le hicieron a Jesús. Les recalca que ellos fueron responsables de su muerte y de rechazarlo. Además, prosigue a respaldar todo esto con profecías del Antiguo Testamento que confirman todo lo que está diciendo, la piedra de ángulo, la piedra desechada, y está citando al Salmo 118, versículo 22. Vamos a leer ahí lo que dice Salmo 118, versículo 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Obra del Señor es esto, admirable a nuestros ojos. También vemos en Isaías capítulo 28, versículo 16, que dice así: por tanto, así dice el Señor Dios, he aquí pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella no será perturbado. Vemos que aquí habla del rechazo del Mesías, el verdadero Mesías por el pueblo de Israel. Y lo vemos también en la parábola de las bodas del rey. El rey invita a todo el mundo a la boda de su hijo y la gente de su propio reino no quiere asistir, tiene una excusa o que otra excusa y no quieren asistir. Entonces manda a sus sirvientes a invitar a personas de afuera de las fronteras del reino para que vengan a esa boda. Entonces ahí eso ilustra cómo nosotros los gentiles venimos a caer en esta bendición, porque su mismo pueblo, los judíos, rechazaron a Jesús, rechazaron a esa piedra de ángulo, esa piedra fundamental, y no creyeron en él, lo que nos dio una oportunidad a nosotros a tener parte de este evangelio precioso, ¿no? Entonces, vemos que no solo Pedro pone el dedo en la llaga, los acusa, le dice todo lo que han hecho, sino que le cita escritura. Esto está escrito que iba a ser así, que ustedes iban a rechazar a Jesús. Entonces, les recuerda a continuación que Jesús es el único camino, no hay nadie más por el cual podamos llegar al Padre si no es por Jesús. Analice lo siguiente, estos líderes religiosos están hablando de una manera como que Jesús fue algo que ellos quitaron del medio, lo mandaron a crucificar y ya
no quieren saber nada de eso, porque les preguntan en nombre de quién ustedes hacen estas cosas, como que no saben, como que Jesús nunca caminó por ahí, por esas calles, como que ellos no fueron testigos de los milagros que hizo Jesús, y muchas otras cosas. Los gobernantes y líderes religiosos que estaban ahí representados creyeron lo siguiente, que crucificando a Jesús todo iba a volver a la normalidad. Crucificando a Jesús iban a volver a sus posiciones de autoridad, ¿ya? Porque Jesús era una traba para ellos. Porque en realidad cuando Jesús llega a la escena, todos esos sumos sacerdotes, ellos no eran necesarios ya. El único intermediario entre Dios y los hombres era Jesús desde ese momento en adelante. Entonces se veían amenazados. Ellos se pensaron que crucificando a Jesús iban a volver a tener esas posiciones de autoridad. Pero, hay varios peros, ¿no? Pero no contaron con su resurrección. Pero no contaron con el poder que recibieron los apóstoles en el día de Pentecostés, ¿no? La palabra cuando dice recibirán poder o recibieron poder de lo alto, es la palabra en griego que se llama dunamis, que es un poder explosivo, ¿no? Entonces recibieron dunamis, recibieron poder. Tampoco contaron que el Espíritu Santo había encendido en los apóstoles un deseo imparable de predicar a Cristo. Vamos a continuar. Hechos 4:12. Y ahí sigue Pedro diciendo, no hay más nadie. Como dice un hermano ahí en FSR en español, el hermano Rubio dice, no hay más nada. No hay más nadie que Jesucristo. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Vamos a leerlo de vuelta porque son palabras mayores, ¿no? Hechos 4, versículo 12 dice, y en ningún otro hay salvación. Es una afirmación, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Más claro que el agua. Sigue el versículo 13, dice, y al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Y viendo a ellos de pie al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra. Entonces vemos que estos líderes religiosos, los gobernantes, eran unos actores tremendos. Eran unos hipócritas, porque primero confrontan a Pedro y le preguntan, ¿en nombre de quién ustedes han hecho esto? Como que ellos no sabían que ellos venían en nombre de Jesús, como que Jesús nunca había existido. Y ahora en el versículo 13 vemos que ellos admiten, se dan cuenta. Dice ahí, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Gente bien, eran como serpientes estas personas, yo me los imagino como unas serpientes. Vemos que también es muy importante lo que menciona el versículo 13, que dice, al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, que no eran personas estudiadas, a diferencia del apóstol Pablo, que estudió bajo la tutela de Gamaliel, y era un hombre preparado, un hombre que sabía varios idiomas, un hombre que estaba empapado en las filosofías de la época, y era un hombre educado, pero estos apóstoles no eran hombres con letras, no eran hombres que tenían una educación muy sobresaliente, que digamos. Sin embargo, estos líderes religiosos se dan cuenta que
Estas personas no tenían preparación ninguna, no eran personas educadas, eran personas sin letras, sin embargo se daban cuenta que ¿quién había sido su maestro? Jesús. Entonces, nos lleva a pensar algo. Hay muchas personas que hacen énfasis en su conocimiento que adquieren en academias bíblicas, en el instituto so and so, en la academia de Trinity, dicen y todos los títulos que puedan tener. Pero al final del día, el que capacita es Dios. Si Dios quiere ponerte en un ministerio, Él te va a capacitar, no te va a dejar desnudo. Y vemos la prueba no solo ahí en el libro de los Hechos, sino que en muchas partes de la Biblia, como cuando el Espíritu de Dios se mueve en la persona, le da sabiduría. Y también está escrito que dice, el que quiera sabiduría que se la pida a Dios, que Él la da en abundancia y sin reproche. O sea que tenemos que tener un poco de humildad, los que estamos en ministerio, y no basarnos tanto en lo que hemos adquirido en ciertas instituciones. Tenemos que estar mejor concentrándonos en estar llenos del Espíritu Santo, tomando decisiones que le agradan a Dios y conduciéndonos de una manera humilde y agradable al Señor. Amén. Entonces nos damos cuenta ahí que no podían decir nada. El hombre estaba parado al lado de ellos, que recibió la sanidad en el nombre de Jesús. Y la sabiduría que tenían estos discípulos, no había manera de negarlo, que habían estado con Jesús, no había manera de negar que estaban bajo la unción del Espíritu Santo. Y estas personas lo sabían, ellos lo sabían. Y era obvio, como menciona Hechos 4:8, que acabamos de leer, Hechos capítulo 4, versículo 8, dice que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Se maravillaban estos líderes religiosos por la confianza con la que hablaban, ¿no? Y se volvían estos discípulos de Jesús. Su maestro fue Jesús, que el maestro de todos los maestros. Y arriba de eso estaban bajo la unción del Espíritu Santo, el cual capacita y da sabiduría. Una combinación bien poderosa y probablemente estos líderes religiosos, al igual que vieron a Jesús como una amenaza a su contorno, como una amenaza a su medio ambiente, también vieron a estos apóstoles como una amenaza, ¿no? Entonces, vamos a hacer un paréntesis y vamos a leer dos versículos, ¿okay? Y muchos más, que nos hablan de lo que el Espíritu Santo es capaz de hacer dentro de un creyente, lo que el Espíritu Santo es capaz de hacer dentro de una persona. Vemos en Éxodo 31, Éxodo capítulo 31, versículo 2, en adelante, vemos cómo el Espíritu de Dios trabaja en este sujeto y lo llena de ciertas cosas, le da capacidad, lo llena de ciertos dones. Mire lo que dice ahí, Éxodo capítulo 31, versículo 2. Dice, mira, he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y mire, presta atención, dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte. Dios te llena del Espíritu Santo y te capacita. Se lo voy a leer de vuelta. Dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, 1, en inteligencia, 2, en conocimiento, 3, y en toda clase de arte, número 4. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios porque Dios es el que capacita, no el hombre. Amén. Juan 14:26 es la promesa que deja Jesús y dice, pero Juan 14, versículo 26, pero el Consolador, dice, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre,
Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. O sea que, ¿quién es el que nos enseñará todas las cosas? El Espíritu Santo. Y nos recordará todo lo que nos ha enseñado. Entonces, nos damos cuenta que ¿quién es el que capacita? ¿Quién es el que nos enseña todas las cosas? El Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿quién dijo esto en Juan capítulo 14, versículo 26? Jesucristo. Tenemos que darnos cuenta a quién le vamos a creer. Vamos a creerle al Alfa y al Omega, vamos a creerle al Verbo, que es la palabra de Dios, que estuvo ahí del principio. ¿A quién le vamos a creer? ¿O le vamos a creer al hombre? No, vamos a creerle a Jesucristo. Y Jesucristo nos dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que os he dicho. Entonces, ¿a quién le vamos a creer? Y vemos ahí la prueba definitiva en Pedro y Juan, que eran hombres sin letras. Eran hombres sin letras, hombres sin embargo, el Espíritu Santo trabajando en ellos les recordaba todo lo que el maestro le había enseñado. Y predicaban ¿con qué? Con confianza. Muchas veces vemos que los creyentes, muchos creyentes dicen, oh, yo no puedo predicar, oh, yo no puedo evangelizar, oh, yo no puedo esto, no puedo lo otro. Siempre entienden un no para todo. ¿Por qué? Porque no buscan la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo te va a dar sabiduría, te va a dar confianza, te va a dar de nuevo para que puedas predicar el Evangelio con poder. Amén. No solo debemos leer las Escrituras de una manera pragmática, sino de una manera frívola, que leemos por leer, sino que debemos aplicar todos estos principios en nuestras vidas. Debemos aplicarlo y creerlo, ¿no? Porque si no, no tiene sentido que leamos todo esto, que leamos la Biblia, si no creemos lo que dice y si no aplicamos lo que dice en nuestra vida, ¿no? Como dice, como escrito está, dice, vamos a ser no solo oidores, sino hacedores de la palabra. Amén. Tenemos que buscar siempre la llenura del Espíritu Santo. Amén. Es muy importante. Pero ahora vamos a volver a algo que es bien importante que mencionó Pedro. Que tenemos que volver a eso porque es la base, es el cimiento, uno de los versículos importantes en la Biblia, que es el cimiento, uno de los cimientos de nuestra fe. Amén. Entonces, tenemos que volver a eso y es lo que dijo en Hechos capítulo 4, versículo 12. Muchas veces se nos olvida estas cosas, ¿no? Pero tenemos que hacer énfasis en esto. Tenemos que hacer énfasis en esto. Amén. Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Esta gran verdad se nos olvida muchas veces. Caemos en contaminaciones del mundo y nos olvidamos que esta gran verdad es fundamental para nuestra fe, parte del cimiento de nuestra fe. Podemos andar en el mundo y contaminarnos y escuchar lo que dicen las personas ahí que dicen, todos los caminos llevan a Roma. No, eso es cuento. Hay un solo camino que es Jesucristo. Jesús es el único camino. Debemos darnos cuenta que fue Él el único que venció la muerte, el único que pagó el precio por nuestros pecados, que fue como oveja en matadero, sin hablar, sin condenar, sin decir nada salió de su boca. ¿Amén? Ahora póngase a pensar, ¿dónde están los demás? ¿Dónde están los demás? ¿Dónde están los dioses de la antigua Grecia? ¿Dónde están los dioses de Egipto?
¿Dónde está Buda? ¿Dónde está Krishna? ¿Dónde está? Jesús es el único que resucitó, el único que está vivo, el único que cumplió muchas profecías que estaban ahí en el Antiguo Testamento y fueron completas, fueron cumplidas en su vida. Es el único. ¿Dónde están los demás? Analice eso. Leamos otros versículos. Jesús mismo dijo en Juan 14, versículo 6, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice: porque hay un solo Dios, también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo, dice ahí, en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Y para esto yo fui constituido predicador, apóstol, digo la verdad en Cristo, no miento, como maestro de los gentiles en fe y en verdad. Y es Pablo el que está hablando. Amén. Primera de Juan 5:11. Primera de Juan 5:11. Y el testimonio es este, dice, y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Y el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. También en Apocalipsis capítulo 7 versículo 10 la palabra nos dice: y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Pidámosles al Señor que esta verdad no se nos olvide nunca, que pase lo que pase, aunque suframos persecución, aunque suframos en este mundo por causa del Evangelio, no se nos olvide que Jesús es el único camino, la única verdad y la vida. Amén. Pidámosle al Señor que nos ayude a mantener los ojos puestos en Jesús, ya que es el autor y consumador de nuestra fe. Escrito está que es así. Y es muy importante que tengamos en eso en mente, porque las circunstancias de este mundo nos pueden llevar a olvidarnos de eso y nos pueden llevar a empezar a buscar fábulas y cuentos y buscar la verdad en otros lugares que no es Cristo. La palabra de Dios nos dice, y es clara, dice: el que se crea que está firme, cuidado que no caiga. Tu hermano, hermana, que estás ahí escuchando esto, ten cuidado. Si te crees que te la sabes toda, si crees que estás firme, ten cuidado de no caer. Ten cuidado de no caer. Por algo están esas advertencias en la Biblia. Con eso en mente vamos a cerrar y vamos a hacer un breve repaso de lo que aprendimos. Amén. El Evangelio fue predicado acompañado por señales de poder como la sanidad. ¿Qué más sucedió? Los apóstoles fueron perseguidos, interrogados, juzgados por hacer ¿qué? Tan sencillamente como hacer la voluntad de Dios. Algo tan sencillo como hacer la voluntad de Dios le trajo todas estas consecuencias. Amén. ¿Qué otra cosa que aprendimos? Es que el Espíritu Santo te capacita. Dios envía el Espíritu Santo para capacitarte, para darte espíritu de sabiduría, de conocimiento, para recordarte todo lo que has aprendido, para recordarte todos esos versículos que muchas veces se te olvidan en el momento que llega el Espíritu Santo a ti. Entonces, recuerda todas estas cosas bajo la unción. Vemos que los apóstoles también eran hombres sin letras y aún así predicaban con confianza por la unción del Espíritu Santo,
y el Espíritu Santo les recordaba todo lo que el gran maestro le había enseñado. Amén. Y el versículo que sobresale de todo lo que hemos aprendido es el siguiente, Hechos capítulo 4, versículo 12, que dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Amén. Ese es el versículo que sobresale en todo esto. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solo en Jesucristo hay salvación. Amén. Él es el alfa, el omega, el principio y el fin. Nombre, sobre todo nombre, nombre ante el cual toda rodilla se doblará. Amén. No nos olvidemos de eso, hermanos y hermanas. Y vamos a despedirnos en oración. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a tus ovejas, Padre. Que tu palabra penetre en sus corazones, Señor. Y que reciban, Señor, el día de hoy una doble porción de tu Espíritu Santo en este momento, Señor. Bendícelos, prospéralos, protégelos, Señor. Y dale sabiduría de lo alto, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te pedimos todas estas cosas. Amén y amén. Que Dios me los bendiga a todos y nos vemos la próxima ocasión. Bendiciones.